Buenos días. ¿Cómo están? Es un gozo y es un privilegio siempre estar delante de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y como bien decía el pastor Eber, ¿verdad? Estamos en una serie corta, adecuada para este tiempo en el que estamos nosotros viviendo. Pero antes de comenzar, quisiera invitarte a cada uno de ustedes, ¿verdad? Poder orar poniendo nuestros corazones delante del Señor y que Él pueda hablar su palabra a nosotros. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y ahí en tu lugar dedicamos este tiempo para el Señor? Señor, muchas gracias te damos. Queremos pedirte, Dios, que puedas ayudarnos a enfocar nuestros pensamientos, trayendo claridad a nuestro corazón, enfocándonos, Señor, en el verdadero sentido de estos días que se celebran. Te rogamos, Jesús, que el día de hoy nuestros ojos puedan mirar no solamente aquel evento redentor que hace mucho tiempo sucedió, sino que este momento histórico en el que el Salvador vino para morar en medio de nosotros pueda llevarnos a honrar al único Dios verdadero y el Rey del universo, Señor, para que podamos honrarlo, glorificarlo y vivir ciertamente para Él. Pido, Dios, tu gracia para recibir la palabra a cada uno de mis hermanos, y te pido tu gracia para mí, Señor, para poder exponerla. En el nombre de Jesús, amén. En esta pequeña serie de Adviento que estamos nosotros estudiando y que ha sido preparada, escuchamos la semana pasada sobre el anuncio del Rey, y el mensaje de hoy lleva por título el nacimiento del Rey. Quizás te preguntarás, ¿verdad?, ¿qué significa la palabra Adviento y por qué es tan especial para nosotros los creyentes esta palabra? La palabra viene del latín Advente Redemptoris, que significa la venida del Redentor. Y eso es exactamente lo que se busca celebrar y recordar en este tiempo. Para los creyentes esta es una temporada muy especial para meditar en el misterio de la encarnación de Jesús y gozarnos de lo que significa, y así preparar nuestros corazones para gozarnos más en Dios. Aunque no hace mucho tiempo, hermanos, hayamos celebrado la Navidad, cada uno en sus hogares, de la manera en la que tú la hayas llevado a cabo, no deja de ser relevante para nosotros recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Y sobre todo, recibir de parte de Dios el regalo más hermoso que nosotros podríamos recibir de parte de Él: enviar el Salvador que habitara en medio de nosotros. Ciertamente el nacimiento de un bebé es y siempre seguirá siendo una de las mejores experiencias o de las mayores noticias que puede recibir un papá. El gozo que se siente de tener a un bebé entre sus brazos es inexplicable y ciertamente es una experiencia inolvidable. María había hallado gracia delante de Dios y fue escogida para concebir dentro de su vientre aquel que sería el Salvador del mundo, a quien que pondría por nombre Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Entendiendo el plan divino que Dios tenía para María junto con José, su prometido, aceptan el regalo de ser los instrumentos que Dios usaría para traer a la humanidad el Salvador que perdonaría todos los pecados del mundo. Pero quiero decirte que este nacimiento no fue y ni se dio en las mejores condiciones. El nacimiento de Jesús se dio en un momento de la historia no tan esperado. Se estaba gestando bajo circunstancias muy difíciles. Ciertamente, las implicaciones que tiene el cuidar de un bebé se ven rebasadas por las enormes expectativas que nos regala la dicha de desempeñar una paternidad amorosa. Y quizás, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo los protagonistas de esta historia, nos deja ver el reflejo del gozo y de la alegría que significó para ellos recibir aquel día a Jesús en ese pesebre.
Quiero que vayas conmigo al libro de Lucas capítulo 2, verso del 1 al 7. Estará apareciendo en las pantallas y quiero que me sigas en la lectura. Lucas capítulo 2, verso del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Verso 5. Para inscribirse junto a María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este pasaje lo he seccionado en 3 partes que nos van a ayudar a entender de manera más clara el significado del pasaje. Número 1, veremos cómo del verso al 1 al 3, el mundo en el que nació Jesús. El mundo en el que nació Jesús. La segunda parte vemos desde el verso 4 el camino que emprendieron estos padres entusiasmados por el nacimiento de su hijo, camino a Belén. Y número 3, veremos cómo Jesús es el Salvador que nació y es el Rey prometido. La verdad central de este pasaje, y que me gustaría que cada uno de nosotros no olvidara, es que Jesús es el Salvador que nació y el Rey prometido que nosotros necesitamos. Jesús es el Salvador que nació y el Rey prometido que necesitamos. Vayamos pues a nuestra primera parte, la primera sección, el mundo en el que nació Jesús. Quizás no sabías, pero tal vez es bueno precisar esto. Después de 400 años donde no había palabras de parte de Dios, el pueblo de Israel estaba viviendo un momento muy difícil de su historia. Ellos no tenían un gobernante, no tenían un rey propio, y siendo esclavos bajo el imperio romano, los israelitas habían perdido toda esperanza. Según Lucas, el autor de este libro, Augusto César decreta que las personas que estaban sujetas al imperio romano en todo el mundo deberían de acudir a un censo. Y esto no se trata de un requerimiento inocente, hermanos. Esto era con la finalidad de poder ubicar dónde estarían los padres de este niño que sería el Salvador del mundo. También este censo permitiría que el imperio romano computara con precisión, tuviera las estadísticas precisas de cuántas personas estaban bajo su dominio y cuáles era el patrimonio, las posesiones que ellos tenían, con el objetivo primordial de establecer y recolectar impuestos, y en alguno de los casos el imponer un servicio militar obligatorio en aquel tiempo. Jesús nació bajo el reinado de Augusto César. Después de un largo periodo de guerras que arrasaron el Mediterráneo y sus costas, se había logrado una unidad política y el imperio romano prevalecía con poder. El reconocimiento de Augusto César, este gobernante, fue muy grande. Este gobernante trajo consigo un tiempo de supuesta tranquilidad, lo que llamarían en aquel tiempo la Pax Romana, por el hecho de que ya no había guerras. Pero esta paz tenía que ver con la manera en la que ellos ejercían su poderío, la manera de cómo conquistaban o la manera en cómo gobernaban. Pero no era nada más que un simple hombre.
Augusto decretó este censo y lo mandó llevar a cabo de esta manera, por lo cual ordenó regresar a cada una de las personas a sus ciudades natales con el origen familiar que ellos tenían. Y esta era la finalidad del censo. El poderío militar y la carga de pagos de impuestos a los que eran obligados era insostenible. Era algo aplastante lo que ellos estaban viviendo, y al no tener quien les ayudara, estaban clamando por un Salvador, alguien que los rescatara. Pero el pueblo de Israel de este tiempo no necesitaba alguien que los librara de sus problemas o de las circunstancias que estaban pasando, sino que necesitaban de un Salvador que los librara de algo más importante, que era de la opresión del pecado. Ahora veremos cómo el Señor sustenta soberanamente a José y a María, llevándolos a Belén. Jesús es el Salvador que nació y el Rey prometido que necesitamos. El viaje de Nazaret a Belén, que está afuera de Jerusalén, es aproximadamente 128 kilómetros. Y tú te imaginarás lo difícil que fue esto para esta joven pareja. Esta distancia no era una distancia corta. Ellos tuvieron que caminar aproximadamente 4 días, y como lo cita la Biblia en otros evangelios, arriba de un pollino. En este tiempo que les llevaría de viaje, Dios estaba firmando un compromiso real en la vida de José, costándole el esfuerzo y el tiempo y también dinero, lo que implicaba este viaje. Con esto se cumple lo que dice la Escritura en Miqueas capítulo 5 verso 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los tiempos de la eternidad. La profecía del nacimiento de Jesús, de la ciudad más pequeña de donde saldría el rey, se estaba cumpliendo. Era un gobernador que su origen era desde los tiempos antiguos, y la Biblia establece que era desde la eternidad. Antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía planeado quién sería este gobernante o rey. Y no era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Según la ley romana, María no tuvo que ir con José con el censo de los impuestos, pero tenía un gran sentido de que ella le acompañara, debido a que estaba en los últimos días de su alumbramiento. José pudo haber estado muy ansioso de sacarla de Nazaret. Y veamos, hermanos, cómo Dios soberanamente está guiando en el cuidado de estas personas, de esta pareja, pero también, sobre todo, llevando a cabo el acto redentor que Él tenía para con nosotros. Deseando de sacarla de Nazaret para evitar la presión y el escándalo social de aquel tiempo, debido a que las circunstancias del nacimiento de este niño estaban sometidas bajo el qué dirán. Era el chisme, era lo que se sabía, era la noticia de última hora, porque los señalamientos, las burlas, la crítica, la discriminación, el de poder concebir a un niño sin estar ella casada, estaba en riesgo hasta de perder la vida, porque la ley les mandaba apedrearlos. Y aconteció que Dios de manera soberana los lleva a Belén, y estando allí se cumplen los días de su alumbramiento. Y aunque la Biblia no lo describe claramente en este pasaje, posiblemente el temor o la incertidumbre de emprender este largo viaje ponía quizás en riesgo el nacimiento de este bebé. Pero José confiaba en Dios, que les llevaría a un lugar donde irían y donde nacería el Redentor del mundo. Jesús es el Salvador que nació y el Rey prometido que necesitamos. Ahora vayamos a la última parte de este mensaje. Verso 6 al 7.
Jesús es el Salvador que nació y el Rey prometido. Quizás te preguntarás, ¿cuánto tiempo pasó para que esto sucediera? Para que se diera a conocer el nacimiento. Tuvieron que pasar 700 años para que se cumpliera lo que la profecía de Isaías había pronunciado en Isaías 9:6. Quiero recordarte lo que dice esta profecía. Porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta profecía se está cumpliendo. Este niño que estaría siendo puesto en un pesebre es el mismo niño del cual habló Isaías. Lo maravilloso de todo esto es que este niño nos ha sido dado a nosotros. Este niño nos ha sido enviado para salvación nuestra. Este niño representaba la salvación que nosotros necesitábamos por causa de nuestro pecado. María sabía que el bebé que estaba en su vientre era el Hijo del Dios Altísimo. José sabía que el niño que estaba por nacer salvaría a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1:21. Ese día en el pesebre, bajo la luz de la estrella, reposaba el Creador, el Rey y Salvador del mundo. Este Rey nacería en un pesebre, en un comedero de animales. Quizás la noche estaba muy fría, y la Biblia describe de manera muy sencilla, a través del escrito de Lucas, que fue envuelto en pañales. Lo que nos deja claramente la evidencia de que este bebé no era un ser espiritual, sino era un bebé, un ser humano de carne y hueso, con necesidades fisiológicas y necesarias que los padres atendieron en ese momento. Lo envolvieron en pañales para que no quedara duda de que el Salvador del mundo descendió a la tierra en forma humana, para que todos creyéramos de que era el Salvador. Este pesebre quizás era el mejor, el peor lugar que podrías imaginar para que naciera un bebé. En nuestros días, nosotros tenemos la libre elección de escoger dónde nacerían nuestros hijos. Algunos escogeríamos el seguro social como la última alternativa que tenemos, o quizás escogeríamos un hospital particular. Pero en este caso, no había un lugar para que ellos pudieran recibir al bebé. Él nació en un pesebre, allí donde se les daba de comer a los animales. Allí justamente nació el Rey de los cielos, bajo el mal olor, bajo un lugar improvisado. Ahí fue justamente donde bajó el Rey para nacer en ese día. No nació donde los religiosos esperaban, no llegó donde los poderosos lo imaginaban, llegó como nadie quería recibirlo. En el pasaje narra que no había lugar para ellos en el mesón, lo que quizás esto anticipaba el rechazo que tendría Jesús de los suyos a recibir y conocer a este Salvador. La Biblia cita, ¿verdad?, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No obstante, hay algo que nosotros solemos pasar desapercibido. No solamente que este niño nació en Belén, este Salvador nació en Belén, sino que también nació nuestro Rey. Él reina ahora sobre su pueblo desde los cielos. Mientras nosotros esperamos con deseo y con ansia su regreso, el Señor está gobernando. Con el nacimiento de Jesús
podemos ver ahora cómo este evento apunta al rey prometido, al rey esperado, al rey que vino y al rey que está en su trono. Y quisiera que viéramos estas implicaciones que se ven en nuestro pasaje acerca de este rey prometido. Cuando nosotros vemos a Jesús que nació y que ha sido puesto en un pesebre, no podemos desligarnos de lo que la Escritura ha dicho desde el principio, de que este rey había llegado a este mundo no como algo improvisado o como de última hora de parte de Dios. Se había escrito, se había pronunciado, se había recordado de que este rey nacería. Jesús es un rey prometido. Ustedes se acordarán en el libro de Génesis, en capítulo 12, verso 2, cuando Dios llama a Abraham y le prometió que formara un pueblo desde sus entrañas. Génesis 12, verso 2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Cuando Dios redimió a Israel en Egipto, les anticipó que establecería un rey sobre ellos, como dice Deuteronomio capítulo 17, verso 14. Y Saúl fue el primer rey, pero este rey no agradó a Dios. Mientras David fue un rey conforme a sus propósitos, como dice la Escritura, conforme al corazón de Dios, David era un rey de agrado divino, pero no era el rey definitivo. Había una descendencia de David que vendría como el rey, aquel que haría o que construiría un templo para su Dios. A esta descendencia Dios le establece sobre su reino y lo reconocerían a su hijo para que edificara casa o templo, como lo he dicho. Sabemos que Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, pero Dios consolidó su reino. No lo consolidó, porque éste no guardó sus mandamientos. Ninguno de los descendientes de David que se sentó sobre el trono lo hizo. Y la esperanza parecía como que se perdía por el hecho de que Dios llevaría al pueblo, a su pueblo, al exilio. Jesús es el Salvador que nació y el Rey prometido que necesitamos. Otra de las imágenes que se ven acerca de Jesús es de un rey esperado. Nosotros podríamos estudiar la Escritura y veremos cómo esta esperanza inunda el Antiguo Testamento, pero es una expectativa de que los profetas nos dicen acerca de esta importancia de resaltar la esperanza que tiene el pueblo de Dios de la venida de un rey. Los profetas anunciaron que el pueblo sería llevado en cautiverio por su rebeldía, pero que después Dios los restauraría. En la era venidera, este hecho, los últimos tiempos para el pueblo de Dios serían reunidos nuevamente. Este pueblo de Dios se le perdonarían sus pecados y serían plantados en la tierra de adoración a Dios. Y esto sucedería solamente bajo el reinado del rey que es el Mesías, que es anunciado como el nuevo y definitivo rey en Isaías 32:1, que dice: he aquí, un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Si tenemos en cuenta esta expectativa mesiánica para el pueblo de Dios, entenderemos mejor esta esperanza. En los relatos de los 4 evangelios, como Jesús es el cumplimiento pleno de esta esperanza. Hermanos, la espera terminó. Jesús en ese pesebre era el rey prometido y es el rey esperado, pero también es el rey que vino. Los evangelios rápidamente identifican a Jesús como el descendiente de David. El anuncio del ángel a María no deja dudas respecto a eso. En Lucas capítulo 1, verso 30 al 33 dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos en cada uno de estos pasajes cómo habla acerca de este rey esperado, de este rey prometido, de este rey que vino, y afirma que su reino no tendrá fin. Todo el nacimiento de Jesús estuvo rodeado de expectativas reales en su cumplimiento. Los magos del oriente buscaban al rey de Israel que había nacido. Los sacerdotes y escribas de Jerusalén explicaron que este rey debía de nacer en Belén. A los pastores se les anunció por medio de un ángel que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y así que cuando los magos lo hallaron, lo honraron como un rey prometido. El Mesías esperado, como el rey del pueblo de Dios, había nacido. Además de su nacimiento, también la Biblia nos deja ver cómo su ministerio terrenal estuvo rodeado con muchas expectativas de su realeza, de su grandeza y el reconocimiento de su reinado. La sola identificación como Cristo el Mesías, cuando la gente le señalaba, Él es el Cristo, era el sinónimo del rey esperado por los judíos. Algunos reconocerían a Jesús como el Mesías prometido, y muchos del vulgo celebrarían al rey de Israel. Jesús es el Salvador que nació y el rey prometido que necesitamos. Y por último, veamos que Jesús es el rey que está sentado en su trono. Tú sabes, ¿verdad?, lo que sigue en la historia. Este niño que crecía en sabiduría, que era preparado delante de los escribas y de los maestros de la ley, se podía ver cómo se perfilaba en el ministerio, pero también se perfilaba directamente al cumplimiento de lo que el Señor haría a través de él, la muerte en la cruz. Una vez muerto en esa cruz, este rey Jesús se levantó de la tumba con poder y le fue dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, como dice Mateo 28, verso 18. Él sabía que su reino no estaba reducido a esta tierra. Él rechazó la oferta del diablo de todos los reinos del mundo, como dice Mateo 4. La coronación de los judíos tras un milagro también fue algo que no aceptaba, y la posible liberación de Pilato en los días de su juicio. Él mismo advirtió a sus discípulos, aunque no lo entendían, que mi reino no era de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero no fue así. Mi reino no está aquí. Si reconocemos que Jesús reina, nosotros deberíamos de vivir como súbditos del rey. Si Jesús es el Hijo de Dios esperado, nosotros, su pueblo, deberíamos de estar reunidos en todos los rincones de la tierra para edificar y construir una casa nueva para Él, que sería su templo. Si Jesús es el Rey prometido, Él instará justicia, y nuestros días deberían de ser el reflejo de su misericordia, de su bondad y de su rectitud. Ciertamente la venida del Rey a nosotros, en medio de nosotros, debería de constituir un cambio completamente radical a aquellos que le hemos concebido como el Rey en nuestras vidas. Jesús es el Salvador que nació y el Rey prometido que necesitamos. Hermanos, ¿por qué menciono esta verdad a cada momento? Porque ciertamente ese Jesús es el Salvador que nosotros necesitamos el día de hoy para el perdón de nuestros pecados. Y es ese Rey que tú y yo necesitamos para vivir de manera piadosa y santa delante de Él. Aquellos que están presentados delante de un Rey,
al contemplarle, al mirarle, reverencian a la persona que está delante de sus ojos. Los nacimientos que vemos, estas figuritas que nosotros ponemos cerca de un pino, quizás no dimensionan la grandeza de lo que significa este rey. Pero si alcanzas a ver, los que están observando al niño en medio del pesebre, todos ellos se inclinan en reverencia a este rey. Esa es la realidad, que el Hijo de Dios se hizo hombre para redimirnos y darnos vida eterna junto a Él. Y eso cambiaría todo. Y al igual que esas figuras, nosotros deberíamos de estar inclinados ante la autoridad y la majestad del Rey que nació y que vino a morir por nosotros a causa de nuestros pecados. Este Rey nos muestra hasta qué punto Dios infinito en gloria fue capaz de descender por nosotros para que nosotros pudiéramos estar junto a Él por la eternidad. La Navidad no son las comidas, no son los cambios de ropa que tú luces para verte bien en ese día. La Navidad no es el pesebre quizás, ni la gente que presenció este gran nacimiento, aunque fueron quizás los primeros testigos de ello. La importancia del nacimiento del Rey es que Dios se acercó tanto a nosotros de manera que nosotros no pudiéramos ignorarlo. El nacimiento de Jesús, el nacimiento de este Rey nos muestra que el regalo más grande que Dios decidió darnos fue darnos a su Hijo, cuando nosotros lo que merecíamos era el castigo eterno por nuestros pecados. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo vamos a reaccionar ante el nacimiento de Jesús? ¿Vas a creer? ¿Lo vas a honrar como Rey? ¿Lo vas a glorificar como Dios? Hermanos, claramente nadie se molesta con Jesús, con aquel Jesús que hace milagros. Nadie se ofende con el Cristo que multiplica los peces, el que sana enfermedades. Nadie se enoja con ese Cristo que nos bendice. Pero sí nos molestamos cuando Cristo, el Rey del universo, viene y nos confronta con nuestro pecado y nos señala y nos dice que algo no está bien en nuestras vidas. Y no le queremos reconocer como el soberano, como el Rey de nosotros. Mucha gente en estos días rechaza el evangelio, no porque no crean en Dios, sino porque quieren seguir con el gobierno de sus propias vidas, no permitiendo que este Rey soberano gobierne por completo su andar y su caminar. Hermanos, claramente es que este rechazo al Rey, esos pecadores quieren seguir reinando sus propias vidas y quieren vivir de la manera en la que siguen viviendo, y no puede ser así. Herodes quiso matarlo, un hombre despiadado con el fin de acabar con todos los niños de esa edad. Se sintió tambaleado por el reino de este niño pequeño y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Imagina la crueldad, pero también imagina el amor que Dios tenía para con nosotros, de preservarlo, de guardarlo, para que tú y yo pudiéramos reconocerle como el Dios y el Salvador de nuestras vidas. Aquel que quería que tuviéramos vida y vida en abundancia es aquel que te está llamando hoy. ¿Cómo actuaremos en este día? Actuaríamos como los escribas, aquellos que escucharon hablar de Jesús y ni siquiera se interesaron en Él. ¿Serás indiferente al Hijo de Dios? Un día estaremos en presencia no de ese niño pequeño, estaríamos en presencia de ese Rey glorioso, y lo vas a mirar con indiferencia.
al Hijo de Dios que se encarnó, que fue santo, que vino a estar en medio de nosotros, aquel que tuvo que pagar un precio alto para pagar por nuestros pecados. Tú lo vas a reconocer. En ese mesón ciertamente no hubo un espacio para que Él naciera, pero quiero decirte que a Él le esperaba un lugar muy seguro para morir, y fue en esa cruz donde Él dio su vida por ti y por mí. Y al día de su muerte se le puso un letrero de: este es el Rey de los judíos. Y nuestro Rey estaba clavado allí. ¿Serás indiferente? ¿Verás el nacimiento y la venida de este Rey como una costumbre de cada diciembre y no harás nada para honrarle? Jesús no tuvo un lugar donde nacer, pero sin embargo, Él ha muerto por ti y por mí para preparar un lugar en el que tú y yo podemos estar por la eternidad. Y eso es de gozo. Este Rey entregó su vida para darnos vida a nosotros, para que tú y yo pudiéramos estar por la eternidad con Él. Dios necesitaba ciertamente a alguien que no tuviera deudas pendientes que pagar, a alguien santo, sin mancha, y escogió a su propio Hijo para traerlo a este mundo. Solamente Él llenaba los requisitos para que Él fuera el que diera su vida por nosotros. Era el único Rey que podía entregarse por pecadores culpables como tú y yo, para que nosotros fuéramos absueltos. La justicia perfecta de Jesús está al alcance para cada uno de nosotros, para que un día nosotros podamos contemplar a este Rey que por medio de la fe nos justificará y que nos va a presentar delante suyo. ¿Cómo reaccionarás a este mensaje? ¿Con indiferencia? ¿Considerarás el nacimiento de Jesús de poca relevancia para ti? ¿O considerarás el nacimiento de Cristo como algo extraordinario, que el Rey se entregó por ti y por mí para perdonar todos tus pecados y acercarnos a Él? Hermanos, la poca información que tenían los pastores ese día, la poca información que tuvieron los magos del oriente el día que Jesús nació, fue suficiente para venir y adorarle. Hoy, hermanos, tú y yo tenemos más información que ellos, para que no tengamos ninguna dificultad para venir un día aquí en domingo y podamos honrar a nuestro Dios. La información es más que suficiente para poder reconocer que Cristo es nuestro Dios y que se entregó por ti y por mí. Y sin embargo, nosotros muchas veces ponemos tantas trabas, tantas excusas y priorizamos tantas cosas, dejando en segundo lugar el llamado que este Rey nos está haciendo a cada uno de nosotros. Hermanos, no somos llamados a mirar únicamente el pasado, sino que podamos ver el futuro, preparándonos para aquel día en el que veremos regresar a nuestro Rey y que este reino pueda ser consumado. Por consiguiente, cuando vemos la gloria del Hijo de Dios en el pesebre, viniendo a este mundo para salvarnos, yo quiero preguntarte: ¿cómo agradecerás a Dios por la obra que Él hizo a través de la redención y la salvación que tenemos a través de ese Rey que Él ha enviado? En esta Navidad, recuerda que Jesús es nuestro Rey. Recuerda que Jesús es el Rey anunciado,
Es el Rey prometido. Es el Rey que vino y es el Rey que está en su trono. Tu vida y mi vida le pertenecen a Él. Vivamos para aquel que nos ha llamado a su luz admirable y para que vivamos conforme al reino que Él nos ha dado. Que podamos darle nuestra vida como Él entregó su vida para nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Señor, queremos agradecerte por todo lo que nos has dicho. Quizás hemos cometido el error de reducir tu venida como aquel pequeño evento donde se dio en un lugar inesperado. Pero no solamente fue eso, Señor. Tú te colocaste y colocaste a tu Hijo en el centro de ese pesebre para que todos pudieran admirar al Rey que habías enviado. Ese Rey que dejaría su trono para ocupar un trono como no se dignifica un rey. Señor, queremos pedirte que podamos a través de este mensaje entender la grandeza, la magnificencia, el poder que tiene nuestro Rey Jesucristo, y que deberíamos todos nosotros, estando aquí, no solamente conocer y escuchar acerca del Salvador del mundo que nació, sino también de poder exaltar y glorificar al Rey prometido que nosotros necesitábamos. No nos permitas vivir de la misma manera, Señor. Quita todo sentimentalismo que produce el nacimiento de Jesús y que podamos ser una iglesia que dignifica el nombre de su Rey, viviendo con vestiduras reales, guardándose de todo aquello que nos puede ensuciar y que nos disipa nuestra mente de esperar con ansia la venida y el regreso de nuestro amado Rey. Señor, ayúdanos a ser conscientes de cómo vivimos, a ser conscientes de cómo podemos perdernos de poder contemplar ese día, el que tú vengas a nosotros. Ayúdanos, por favor, no solamente a recordar, sino que también a atesorar que nuestro Rey vive y es el Rey que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.